Muy bien, entonces veamos todo este proceso de educación en diabetes tal cual que justamente nos permite, les digo, integrarlo a la par del proceso de atención nutricia, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que tener en claro? Que ya hoy en día hay un cambio de paradigma en el manejo que nosotros hagamos del paciente con diabetes, ¿de acuerdo? Cuatro puntos sumamente importantes y que son los que me gustaría que ustedes desarrollaran o que justamente trataran de ir modificando a partir de este excelente curso de actualización en nutrición y diabetes tipo 2. Y es, ¿qué tengo que hacer diferente cuando yo reciba un consultante o a un paciente con diabetes? Uno, es que siempre debemos de pedir permiso para hablar de ciertas situaciones porque no sabemos esto cómo se vaya a generar o qué sentimientos le vaya a generar al paciente, ¿de acuerdo? O qué tanto quiera hablar de su condición. Entonces, desde luego que eso nos permite generar empatía y confianza entre el paciente y el profesional de la salud, ¿de acuerdo? Esto es sumamente importante. Siempre preguntar, ajá. Y eso es tan sencillo como preguntarle, ¿me permitiría hacerle algunas preguntas acerca de su diabetes o acerca de su condición? Esto me va a permitir entender mucho mejor por lo que está pasando o la condición con la que vive y darle un tratamiento, un acompañamiento mucho más individualizado, ¿de acuerdo? El segundo punto es evaluar la historia, ¿de acuerdo? Y aquí es importante que sí involucremos las expectativas del paciente, la historia clínico-nutricional, por supuesto, o digamos, el formato que nosotros utilicemos para evaluar al paciente, conocimientos y prácticas relacionadas con la diabetes. Esto último, sí me gustaría como hacer, destacar que son preguntas muy específicas que nos permite conocer qué tanto sabe el paciente acerca de otras áreas de su diabetes, ¿de acuerdo? No recuerdo muy bien si les incluía el formato y si no se los cargo en el mismo Drive, pero es una serie de preguntas que pudieran parecer muy generales, pero que son sumamente enriquecedoras y que nos permite cambiar ese chip del paciente, porque entonces no solo le preguntas de la alimentación, sino también le preguntas de otras áreas que ahorita ya les pondremos nombre a esas áreas, ¿de acuerdo? Muy importante, hay que dar asesoramiento más que imposición, ¿de acuerdo? Y este asesoramiento tiene que estar enfocado en comportamientos del autocuidado en diabetes. Una de las cosas que ha funcionado bien en el manejo de las personas con diabetes es hacer una educación terapéutica que permita a los consultantes lograr una autogestión y un autocuidado de su condición, ¿de acuerdo? Y que para esto existe cierto modelo que quienes tuvieron oportunidad de escuchar el webinar de educación en diabetes, seguramente ya los conocen, si no los desglosaremos un poquito más el día de hoy, pero que son cuestiones, digamos, muy específicas y bajo las cuales tenemos que explorar, ¿de acuerdo? Y el último, que eventualmente sí hay que hacer objetivos SMART y que hay que dar un asesoramiento en las barreras y también en diferentes facilitadores, ¿de acuerdo? Y esto nos permite hacer un plan de acción colaborativo que sea personalizado y que también sea sostenible, ¿de acuerdo? Y esto es tan sencillo como abrir un espacio en el cual podamos justamente dialogar con el consultante, ¿de acuerdo? En el cual veamos que realmente él vea que lo estamos escuchando y que a partir de esa escucha activa que estamos teniendo, le estamos ofreciendo diferentes opciones para su tratamiento, ¿de acuerdo? Muy bien. Y entonces, esto me lleva a esta otra pregunta. Entonces, ¿cómo debe de ser el manejo de la diabetes, no? Porque entonces doy educación, doy un plan de alimentación. Bien, antes de responder esa pregunta, vean que ya se empieza a, digamos, a reconocer esta importancia de hacer una atención centrada en las personas, ¿de acuerdo? Para el manejo glucémico en diabetes tipo 2 específicamente, que es una serie de pasos, pero que es una serie de pasos la cual persigue ciertos objetivos del cuidado. Y estos objetivos del cuidado son dos: prevenir o retrasar lo más posible las complicaciones micro y macrovasculares y optimizar la calidad de vida del consultante. ¿De acuerdo? Al fin y al cabo, creo que todos como profesionales de la salud queremos eso, hacer un cambio en la calidad de vida de la persona. ¿De acuerdo? Y para eso, ¿cuáles son los pasos o cómo vamos a ir alcanzando este punto? Bien, pues justamente
lo primero que tenemos que hacer es hacer una evaluación muy específica de las características del paciente, ¿de acuerdo? Cómo es su estilo de vida, si ya tiene comorbilidades, ¿de acuerdo? Si tiene ciertas características clínicas que van a determinar el tratamiento A, el tratamiento B o el C, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su edad, su hemoglobina glucosilada, cuál es su peso, ¿de acuerdo? Si tiene algunos problemas de motivación o incluso de depresión, algunos problemas de salud mental, y también conocer su contexto sociocultural y económico, ¿de acuerdo? Y esto justamente nos permite también recordar una atención de un paciente con diabetes, pues va a ser muy diferente a la que tal vez hago yo aquí en Ciudad de México, a la que alguien haga en Perú, ¿de acuerdo? O sea, eso sí es importante reconocerlo, pero al fin y al cabo, el mapa bajo el cual debemos de trabajar o de hacer este enfoque en concreto, pues es el mismo, ¿de acuerdo? Después hay que considerar factores específicos que tengan un impacto en el tratamiento, ¿no? Individualizar mucho la hemoglobina glucosilada, el impacto del peso, el impacto, perdón, del tratamiento en el peso o en el riesgo de hipoglucemia, ¿de acuerdo? Los efectos secundarios del medicamento, la complejidad de este régimen, ¿de acuerdo? Toda la frecuencia, el número de medicamentos que pueda tener, ¿de acuerdo? Elegir incluso el mejor tratamiento para que el paciente tenga una mejor adherencia, ¿de acuerdo? Y por supuesto, evaluar el acceso, el costo-efectividad y la disponibilidad de esos fármacos, ¿no? Entiendo que la sesión pasada vieron algo del tratamiento médico, del abordaje médico, que si bien quienes somos nutricionistas o somos nutriólogos no podemos hacer ajustes o no podemos prescribir un tratamiento médico, pues al menos sí es importante que conozcamos cómo y cuál existe para nosotros a partir de eso hacer los ajustes correspondientes de nuestra intervención tal cual, ¿de acuerdo? Después les decía yo que tenemos que hacer un plan de manejo que sea como compartido con el consultante, ¿de acuerdo? Y aquí algo que me gusta muchísimo, involucrar, ¿de acuerdo? Al paciente que esté informado, pero que también esté educado y también no solo al consultante o al paciente, sino a su familia o a su cuidador primario. ¿De acuerdo? Y ese es uno de los puntos que creo que todos tenemos que tener muy, muy claros. El abordaje de la persona con diabetes, ¿de acuerdo? Desde la trinchera donde ustedes me digan, debemos de involucrar al familiar, ¿de acuerdo? O al cuidador de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, esto hace que tengamos una corresponsabilidad de todas las partes, ajá, de los profesionales de la salud, de la familia, de los pacientes, y eso es sumamente enriquecedor, ¿de acuerdo? Después, hay que hacer un plan de manejo, les decía yo, acordado con el paciente, hay que hacer una negociación, y para eso la mejor forma de lograrlo es utilizar objetivos SMART. No sé si alguien de ustedes esté familiarizado con los objetivos SMART que nos pueda compartir, pero son objetivos que son específicos, que son medibles, que son alcanzables, que son realistas y que tienen un tiempo limitado, ¿de acuerdo? Y que eso nos hace que las recomendaciones que nosotros hagamos sean sumamente especializadas, ¿de acuerdo? Esto lo van a poner en práctica seguramente con la maestra Areli. Cuando vean las diferentes opciones de tratamiento nutricio, también explorarán todo este tema de los objetivos SMART, ¿de acuerdo? Después hay que hacer o hay que plantear este plan de manejo, valga la redundancia, en el cual tenemos que establecer cada cuánto vamos a estar viendo a los pacientes, ¿no? Idealmente un paciente con diabetes tipo 2 y en el cual queramos hacer un proceso de atención nutricia y un proceso de educación en diabetes, probablemente los primeros 3 meses tengamos que verlos cada 15 días o cada mes. Va a depender mucho de qué tanta facilidad tengamos, ¿no? O si trabajamos de forma privada o de forma institucional, pero justamente esto nos permite acompañar más al paciente, ¿de acuerdo? Después hay que hacer, digamos, un plan de manejo en el cual pues sí incluyamos toda la cuestión socioemocional, que tengamos los medicamentos disponibles, todas estas mediciones de glucosa, de otros indicadores, y que eventualmente eso nos permita dar una realimentación y poder, digamos, un tanto cuestionarnos de qué tanto está funcionando
mi plan de manejo con ese consultante y qué tanto me está acercando a esto, a esos objetivos del plan, del proceso de atención nutricia o del proceso de educación en diabetes que quiera yo lograr con mi consultante. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de aquí justamente nace esto que se llama educación en diabetes, ¿no? Toda esta educación terapéutica, que al fin y al cabo la educación sí hay que verla como un tratamiento, es un proceso activo que ayuda a las personas a desarrollar ciertas competencias, ¿de acuerdo? Y que estas competencias van a permitirle a la persona, pues eventualmente tener un mejor proceso de toma de decisiones, ¿de acuerdo? Y esto es que al fin y al cabo podamos lograr un vivir con diabetes, ¿de acuerdo? Perdón ahí. Entonces, que podamos lograr esto, ¿no? Que la persona pueda vivir bien con diabetes, ¿de acuerdo? Y que para esto, o sea, estas competencias que nosotros tengamos que lograr, pues que eventualmente van a tener sí conocimientos, ¿de acuerdo? Sí se van a necesitar ciertas destrezas o ciertas habilidades, es decir, que la persona sepa hacer algunas cosas y por supuesto también que tengamos actitudes o valores, ¿de acuerdo? O sea, es como una fórmula, ¿no? Los conocimientos más las destrezas más las actitudes nos van a poder acercar más a este objetivo final de la persona que es específicamente vivir con diabetes, ¿de acuerdo? Y unos puntos que siempre me gusta compartir con ustedes es que en educación en diabetes debemos de tener en claro estos puntos. El paciente es el protagonista de su tratamiento tal cual, ¿de acuerdo? Que eventualmente debe de hacer partícipe a la familia, pero también a todo el equipo multidisciplinario que esté participando, ¿de acuerdo? Ya sea que solo estén participando un endocrinólogo más un nutriólogo, ¿de acuerdo? O que esté participando un nutriólogo más un endocrinólogo más un psicólogo, ¿de acuerdo? O que esté participando un nutriólogo más un activador físico más un endocrinólogo. Dependiendo de quiénes participen, hay que involucrarlos, ¿de acuerdo? Que eventualmente sí debemos de tener un proceso, ¿de acuerdo? Y por eso esta educación en diabetes está planteada así, porque debe de ser planificada y debe de ser progresiva, ¿de acuerdo? Que debe de haber una coherencia entre los objetivos y las necesidades, ajá. Debe de ser flexible en el contenido y ahorita vamos a ver cómo hacerlo flexible, que vamos a cubrir las necesidades clínicas, psicológicas, pero que también vamos a cubrir las necesidades educativas del consultante, ¿de acuerdo? Y lo que yo les decía, adaptarlo mucho al contexto y al nivel cultural de la persona, ¿ok? Y entonces, si pudiéramos, y esto lo hacemos como en todo el diplomado de educación en diabetes, que mostramos toda la evidencia que nos hace hablar de que esa educación en diabetes funciona. Aquí lo vemos como muy, muy resumido, ¿no? Que la educación en diabetes en general aumenta la salud y el bienestar en general, las competencias que les decía yo para el autocuidado, ¿de acuerdo? Eventualmente también el control o el manejo de la condición tal cual, ¿de acuerdo? Perdón ahí. Y que nos ayuda a disminuir el riesgo de complicaciones, ajá, los gastos en salud y también los ingresos hospitalarios, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué? Porque creo yo, y esto sí estoy totalmente convencido, que el profesional de la salud tiene la mayor posición para proveer educación al paciente durante la consulta. Pero que una de las cosas que debemos de tener en claro es que eventualmente informar no va a ser educar. Este creo que es otro mensaje sumamente importante con el que me gustaría que se fueran ustedes el día de hoy. No es lo mismo yo decirle al paciente, tiene que bajar de peso, tiene que comer mejor, a que realmente lo involucre en un proceso educativo en el cual justamente tenga el conocimiento, tenga la habilidad y sepa por qué eso es importante. ¿De acuerdo? Eventualmente, el hecho de informar y recomendar no siempre va a conducir a cambios en el comportamiento.
¿de acuerdo? Y que para eso también dentro del proceso de atención nutricia y dentro del proceso de educación en diabetes, tenemos herramientas para ello, ¿no? Para así favorecer este cambio de comportamiento en sí. También es importante que conozcamos cuáles son estas barreras que surgen para no educar al consultante, ¿no? Que pueden estar presentes más de una en nosotros o ninguna, ¿no? Muchas veces esto se puede dar por falta de tiempo, ¿no? Tal vez quienes estén en alguna institución me digan, ¿sabes qué, Héctor? Solo tengo 15, 20 minutos para ver al consultante, entonces, pues no, o sea, no me permite hacer este proceso educativo en conjunto, ¿de acuerdo? Tal vez otros me digan, ¿sabes qué? Tengo muchísimo trabajo asistencial, ¿de acuerdo? Y entonces la educación no es una de mis prioridades, ¿de acuerdo? Falta de vocación docente o algunas veces también puede ser la falta de competencia, ¿de acuerdo? Y esto eventualmente, mientras más lo hagamos, puede mejorar, ¿de acuerdo? Mala capacidad de comunicación y eventualmente utilizar tal vez una didáctica tradicional, ¿de acuerdo? Entonces, estas son barreras que sí podemos tener como profesionales de la salud, pero así como también nosotros orientamos a los consultantes o a los pacientes para que cambien sus barreras o para que las solucionen, podemos cambiar esto poco a poco, ¿de acuerdo?